Muy buenos días, amada iglesia, que Dios le bendiga. Les saludo con la paz del Señor. Una vez más estamos acá para compartir una palabra de parte del Señor para nuestras vidas. Quiero que usted ahí donde está en su casa, con toda la familia, podamos abrir nuestras Biblias. En el libro de Jueces, en el capítulo 7, vamos a leer desde el verso 1 hacia el verso 7. Dice así la palabra del Señor, Jueces, capítulo 7, verso 1 hacia adelante. Levantándose pues de mañana Jerobaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Arod, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de More, en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo: mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y allí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron, llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Esta porción de la palabra quiero compartirle en esta mañana, en este día, con el título: una iglesia lógica, una iglesia llena de la razón. La palabra de Dios registra a lo largo de toda la Biblia cómo Dios, por su gracia, se dio a conocer a hombres y a mujeres, se reveló a muchos hombres, y dichas personas a las cuales Dios se les reveló, a las cuales Dios se mostró, dicha gente experimentó la compañía, experimentó la presencia de Dios en sus vidas y pudo presenciar milagros, señales y prodigios de ese Dios todopoderoso, quien se mostró a esas personas solo por la gracia de Dios. Estos hombres y mujeres, déjeme decirle que eran personas comunes y corrientes. Es más, muchas de ellas fueron sacadas del anonimato. Gente, se puede decir, discúlpeme la expresión, que de bajo perfil. Gente que estaba ahí tal vez muy tímida, muy temerosa, muy introvertida. Y eso ha sucedido, si usted lee la palabra, con muchos hombres en la palabra de Dios. De igual manera, Jesucristo, Jesús el Hijo de Dios, cuando vino al mundo para morir por el mundo, para perdonarnos y salvarnos y darnos vida eterna, en el tiempo que Él estuvo aquí en la tierra, Él llamó a 12 hombres y los formó, los discipuló. Y eran hombres corrientes, eran hombres comunes, eran hombres sencillos, del vulgo, sin letra, se puede decir ignorantes, nada de preparación. Dios los discipuló a estos hombres y de igual manera Dios les mostró
Jesús les mostró señales, milagros, maravillas, prodigios extraordinarios. Jesucristo le mostró a la luz del día delante de todo el pueblo, y estos hombres, estos 12 discípulos, los 12 apóstoles, presenciaron a ese Cristo Dios Todopoderoso haciendo maravillas, haciendo señales. Y a estos hombres los ha consolidado el Señor, los consolidó para que sean los pilares de su iglesia. Aquella iglesia por la cual somos nosotros y por la cual el Señor viene a llevar un día para que estemos con Él por siempre. Puso a esos hombres y dejó una iglesia, escúcheme, dejó una iglesia empoderada con su Espíritu Santo. Una iglesia llena de la unción y de la gracia, que experimentaban de igual manera prodigios, milagros, hechos extraordinarios a vista de todo el pueblo. Esa iglesia primitiva nació llena del Espíritu Santo, llena del poder y la gracia del Señor, y donde se manejaba realmente un mover de Dios por medio de su Espíritu Santo, mostrando señales, maravillas, prodigios. Realmente cosas impresionantes vivió la iglesia primitiva, experimentó esas maravillas de parte del Señor por medio de su Espíritu Santo. Era una iglesia que disfrutaba y gozaba de una relación y comunión maravillosa con el Señor. Una iglesia que, si usted lee en Hechos, una iglesia que lo dejaba todo, lo daba todo por el Señor Jesucristo, lo daba todo por el Evangelio. Esa era la condición de la iglesia primitiva cuando Dios derramó de su Espíritu Santo. Esa iglesia, dice la palabra, que tenían todas las cosas en común, compartían todo lo que decían ser de ellos, lo entregaban a los pies de los apóstoles y repartían a todos según tengan sus necesidades. No es que no había necesidad, había mucha necesidad como hoy en día, pero habían hombres pudientes, tocados por el Espíritu Santo, y Dios ponía el querer y el hacer en ellos de entregar todo porque sentían realmente la presencia. Habían experimentado el poder del Espíritu Santo, y lo más hermoso que ellos poseían, lo más lindo que ellos tenían, eran a Dios en su corazón, era Cristo en su corazón, era la presencia del Espíritu Santo, lo cual las cosas materiales carecían de importancia para ellos, y por eso es que entregaban y vivían y tenían todas las cosas en común y disfrutaban y vivían realmente como un solo cuerpo, como es la iglesia de Cristo y como debe ser, amado hermano. Era una iglesia que dependía totalmente del poder de Dios. Una iglesia que contaba y buscaba a Dios siempre. La iglesia primitiva empezó a sufrir persecución, y en esa persecución estaban sufriendo obviamente. A pesar de que habían sido llenos del Espíritu Santo y estaban en un mover maravilloso, estaban siendo muy prosperados, esta iglesia primitiva siguió dependiendo de la mano poderosa de Dios. Siguió buscando la ayuda, la protección, la provisión de Dios para continuar con la predicación del poder del Evangelio en todo el mundo, como Dios lo había comisionado, como Jesucristo lo había comisionado. Escuche lo que dice Hechos capítulo 4, por favor. En el verso 23 dice así: y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho. Y ellos, dice, habiéndolo oído, los discípulos de los apóstoles, alzaron unánimes la voz a Dios. Escucha esta oración. Y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Escuchen cómo se dirigían a Dios este pueblo. Esta iglesia llena del Espíritu Santo, esta iglesia llena de la gracia, la unción y del poder, una iglesia que crecía y prosperaba, pero de una manera sobrenatural y asombrante. Una iglesia que reconocía que había un Dios quien empezó todas las cosas, que hizo todas las cosas, y que estaban buscando a Dios en ese momento de dificultad. En el verso un poco más abajo, vamos a leer verso 29, dice así: y ahora, Señor,
Mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Esa era la condición de la iglesia, amados hermanos. Una iglesia llena del Espíritu Santo. Una iglesia que tenía las cosas en común. Una iglesia que dependía de Dios de día y de noche. En todas las circunstancias, en la abundancia, en la escasez, en la libertad como en la persecución, como en este caso. Reconocían y pedían no que los libre de que no haya persecución, tal vez porque no mencionan eso, sino que los empoderen más y más con el Espíritu Santo para que sigan hablando del poder del Evangelio, del nombre de Jesucristo a toda persona y que sucedan prodigios y milagros para aquellas personas que no creían por lo que escuchaban, que crean por lo que ven, amados hermanos. Esa era la condición de la iglesia, queridos hermanos. ¿Sabe qué? Las señales y los prodigios que estos hombres experimentaban eran porque creían verdaderamente en ese Dios todopoderoso. Y estos discípulos de los apóstoles estaban haciendo las cosas que los apóstoles les habían enseñado. Porque los apóstoles, los 12 discípulos, hacían las cosas que Jesucristo le había enseñado. Y le enseñó con toda autoridad, le enseñó con el ejemplo. Estos hombres, estos discípulos, cuando Jesús los llamaba, cuando Jesús empezó a llamarlos, dice la palabra que dejaron todo. Al instante dejándolo todo, así como Leví, si usted lee la palabra del Señor, ahí en Lucas, el capítulo 5, el verso 27. Permítame leerlo, por favor, si usted me da el tiempo. Lucas, capítulo 5. Voy a leerlo, por favor. Escuche lo que hacían los discípulos de Jesús. Después de estas cosas, salió, está hablando de Jesús, y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo, el discípulo Leví, y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Este hombre lo dejó todo por seguir a Jesús. Estos discípulos, los 12 discípulos, enseñaban de tal manera a la iglesia que estaban haciendo. Y esta iglesia, con el ejemplo de estos discípulos, porque Jesús le había enseñado así, porque Jesús dejó todo en el cielo por venir a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Así le enseñó a los discípulos, y estos 12 discípulos, 12 apóstoles, enseñaron a los demás discípulos, a la demás iglesia, y es la iglesia que lo dejaba todo, amado hermano. Hoy en día es una iglesia distinta. Hoy es una iglesia que no deja nada, más bien busca todo. Es una iglesia diferente, querido hermano. La condición, y digo que es diferente porque hemos quitado el enfoque del Señor. La iglesia primitiva estaba enfocada en Jesucristo, buscaba su presencia, buscaba tener una relación íntima. Dice que perseveraban en la oración, perseveraban en la comunión los unos con los otros, perseveraban en el partimiento del pan, perseveraban en la oración, en el ayuno, en congregarse en la palabra, en escuchar los mensajes de los apóstoles. Pero hoy en día la iglesia ha quitado su enfoque del Señor. Estamos viviendo prácticamente, discúlpeme, yo creo que este es un tiempo de apostasía, pero apostasía dentro de la misma iglesia, dentro de las 4 paredes. Un cristianismo sin Cristo, un cristianismo sin Dios, y aunque venimos a la iglesia, estamos negando a Cristo, a Dios, con nuestra vida fuera del templo, con una vida indiferente a las cosas de Dios, con una vida que nos conducimos de una manera independiente de Dios, autosuficiente, y buscando las cosas que nosotros nos parece
que son mejores. Ahora, lamentablemente, somos una iglesia más calculadora, una iglesia más lógica, más llena de la razón, apegada a la razón, la cual nos hace muy distinta a esta iglesia primitiva que dependía de la mano de Dios, dependía de ese Dios sanador, de ese Dios proveedor, protector, de ese Dios ayudador, porque Él dijo en su palabra: vayan y prediquen el evangelio a toda criatura, bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo, y he aquí, dijo el Señor, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esta iglesia primitiva creyó en esa promesa del Señor y experimentaba no solo los prodigios y los milagros, las señales, y en medio de las circunstancias adversas de la persecución, también experimentaba la presencia del Señor, la libertad del Señor, el poder de Dios sobrenatural guardando sus vidas. Así se movía esa iglesia cuando nació allá en la iglesia primitiva. Es por eso que estoy diciendo que ahora somos muy diferentes a la iglesia primitiva. O sea, una iglesia que busca poseer más y más, pero poseer para sí mismo, no para compartir con los demás. Una iglesia egocéntrica, una iglesia egoísta. Y aunque decimos que somos ricos, ok, somos ricos, pero para con nosotros mismos, ya no para con Dios. La riqueza no tiene nada de malo, hermano. Pero cuando es egocéntrico el corazón del hombre, lo que empieza a hacer es amar a las riquezas y dejar a Dios y dejar las cosas del Señor. Una iglesia que busca saciar sus necesidades a toda costa, sin importar de las cosas espirituales. Discúlpeme, se siente el descuido y el abandono de las cosas más importantes, que es una vida relacionada íntimamente con Dios. Así estamos, esa es la condición de la iglesia. Estoy hablando de mí y de muchos que tal vez deben entender y aceptar, porque no hay peor cosa que no reconozcamos cómo estamos delante de Dios, cómo está nuestra condición delante de Dios, cómo nos estamos conduciendo. Si solamente somos asistidores a un templo y espectadores de un culto, tal vez muy monótono, pero no estamos participando de esa gracia, de esa presencia, disfrutando de ese amor, de esa relación con el Señor. Somos una iglesia autosuficiente e independiente de Dios, una iglesia enfocada en buscar saciar su necesidad. Eso es lo que puedo sentir, hermano. Y eso es lo que puedo ver en este tiempo de su iglesia. ¿De qué habla el texto que hemos leído en Jueces? Jueces capítulo 7. ¿De qué está hablando? ¿Sabe de qué habla? Hay dos cosas que quiero tomar acá. Habla de la suficiencia del Dios Todopoderoso y de la insuficiencia del hombre limitado. De eso está hablando esta palabra del Señor. Pero también habla de un pueblo que está detrás de saciar sus necesidades, dejando a la fuente de agua viva que es Cristo Jesús, hermano. Dejando al Dios Todopoderoso y dejando de creer en el Dios Omnipotente. De eso está hablando la palabra del Señor. Y déjeme decirle una cosa. El Dios de los cielos, el Dios de la Biblia, es un Dios inmutable. Es un Dios que no cambia y no ha cambiado. Él sigue siendo el Dios de ayer, el Dios de hoy, y será siendo el Dios de los siglos por los siglos, amado hermano. Él no ha cambiado. Somos nosotros los que hemos cambiado. Somos nosotros que hemos perdido la fe en Dios. Cada vez somos una iglesia más lógica. Oiga, está tan clara la situación. Cada vez más calculadores,
buscando la razón, una explicación y una respuesta lógica. ¿Sabe qué? He estado pensando lo siguiente. Y he estado recordando ciertas cosas en los primeros años de mi vida como cristiano. Y usted se va a identificar. Antes, cuando venía un hermano a la iglesia con una necesidad, cualquier hermano se acercaba a su líder o a su pastor y le pedía oración porque estaba enfermo, porque tenía un problema en el hogar, porque tenía un problema en la familia, un problema tal vez en el matrimonio o económico. Y lo que hacíamos era orar a Dios. Era imponer las manos sobre los enfermos como la palabra manda. Era creer y clamar a Dios por esa necesidad, que Dios revierta la situación de ese hermano o de esa hermana. Que Dios restaure su matrimonio, su hogar, que Dios haga volver a ese esposo que está en mal camino. Y oramos y clamamos, ayunábamos para que Dios responda a nuestras necesidades. Pero hoy en día, escúchenme, cuando se acerca un hermano a su pastor o a su líder o a otro hermano mayor por ahí de la fe, lo primero que hacemos es darles consejos de medicina. ¿Está tomando algo? ¿Ha ido al médico? ¿Qué le ha dicho el médico? ¿Qué está comiendo? Ah, no, le va a hacer mal, tiene que comer así. Haga ejercicio. Hemos dejado nuestra profesión y nos hemos convertido en profesionales nutricionistas, médicos, no sé, en instructores fitness. Yo no sé dónde está la iglesia de Cristo hoy en día. Esa iglesia que dependía de la gracia, del amor, del poder sobrenatural del Dios Todopoderoso. A quien buscábamos de día y de noche y en quien creíamos. Iglesias que han empezado de cero y de nada. Y sus oraciones eran: Señor, tú lo vas a hacer. Señor, tú lo puedes hacer. Y clamábamos y orábamos en vigilias, en ayunos. Y cuando lo hizo Dios, como que ya Dios ya estuvo bueno y ahora somos nosotros. Como que lo logramos nosotros y he escuchado a ministros decir, es que te voy a contar la historia cómo empezó esta iglesia. Empezamos bajo un arbolito así pequeñito y luego una carpita toda rota con unos tocos ahí de banca. Eran dos hermanitos, un ancianito ahí y oramos y ayunamos y empezamos ahí y luego ya nos trasladamos a un alquiler y luego nos bendijo el Señor con un lote y el techito y así y ahora estamos aquí. Todo lo hizo el Señor, aleluya. Así oramos, así sufríamos, así que tú no sabes el sacrificio que hemos hecho. Ahora es el sacrificio que hemos hecho, no la gracia y el poder de Dios que hizo de lo que no se veía las cosas que ahora se ven, amado hermano. Es que estamos tan lógicos, estamos tan inteligentes, estamos tan mezclados con este mundo que estamos dejando de creer en el Dios de los cielos, el que hace todas las cosas, por el quien existen y subsisten todas las cosas, hermanos. Usted y yo somos creación de Dios, hechura suya somos, amada iglesia. Pero estamos desconociendo a un Dios soberano y todopoderoso, omnipotente y sobrenatural. ¿Sabe qué? Esto lo escuché recién. Un padre de familia le pregunta a su hijita, después del culto de la escuela dominical, y su niña se va a la escuela dominical con su maestra y le pregunta, hijita, ¿cómo te fue? ¿Qué te enseñó la maestra? Hoy día hemos aprendido, papá, de cómo Dios sacó a Egipto, a Israel de Egipto de la esclavitud. Qué bueno, a ver, contame. Te cuento, papá, de que los israelitas salían y luego vinieron los egipcios
y los estaban siguiendo. Y ellos se encontraron en el mar, a la orilla del mar. Y como los egipcios estaban, papá, detrás ahí, y empezaron a construir un puente y una tecnología tremenda, y empezaron ahí con ciertas maquinarias impresionantes y ponían plataformas, pero los egipcios tiraban misiles, tiraban sus bombas, sus misiles de última tecnología, e iban destruyendo el puente que Israel. Pero como Israel tiene más tecnología, empezaron a cubrir y a protegerse de los misiles y lograron hacer el puente de un material espectacular y pasaron el Mar Rojo. Y el padre se sorprende y le dice: ¿qué? ¿Eso te enseñó tu maestra? ¿Cómo puede ser? Bueno, papá, le dice la niña, la verdad que no me enseñó eso, pero si te contara cómo Dios sacó a Israel de Egipto, no me la creerías, papá. O sea, lo que te quiero decir, amado hermano, que hemos dejado de creer en ese Dios sobrenatural. Hemos dejado de creer en ese Dios que ha abierto los mares, en ese Dios que resucita muertos, que levanta paralíticos, que ha abierto ojos a ciegos, oídos a sordos, ha hecho hablar a los mudos, ha hecho saltar al cojo. Hemos dejado de buscar a Dios, de colocar nuestra mirada en ese Dios maravilloso y soberano. En otras palabras, estamos desagradándole a Dios con nuestras vidas, con nuestra actitud y nuestro proceder, porque sin fe es imposible agradar a Dios, dice la palabra del Señor. Así está la iglesia hoy en día. Por eso he dicho que estamos distintos a esa iglesia primitiva, amado hermano. Hemos dejado nuestras armas, que no son carnales. Las armas de nuestra milicia, la iglesia, no son carnales, sino son poderosas en Cristo Jesús para la destrucción de fortalezas. Mire usted lo que dice el verso en el capítulo 7 de Jueces, en el verso 3. En el verso 2. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho. Eran 32,000 hombres. Era mucho, 32,000 hombres. Pero ante un ejército de Madián, un ejército innumerable, sus camellos eran como la arena del mar. Era un ejército arriba de 100,000, de 200,000, de 1,000,000. Era un ejército impresionante de grande, los madianitas. Y 32,000 todavía eran nada absolutamente para semejante ejército de Madián. Pero Dios le dice acá a Gedeón: yo voy a usar tu vida, le dice a Gedeón. Yo te voy a usar y vas a liberar a Israel, que está en opresión por los madianitas. Y Gedeón levantó, pasó revista, y se juntaron 32,000 hombres. Y le dice: y Jehová dijo a Gedeón, en el verso 2 del capítulo 7 de Jueces. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. Es que así somos. Cuando las cosas están mal, Dios mío y Señor mío. Pero cuando estamos holgados: oh, pastor, no puedo ir a la iglesia. Es que estoy de vacaciones acá en Samaipata. Es que es cumpleaños de mi abuelita o de mi hijita y le estoy haciendo un cumpleaños y he comprado unas piñatas y la piñata está llena de celulares, puros iPhone. No puedo, pastor, va a disculpar. Aleluya, el próximo domingo estaremos ahí como un solo hombre. Gloria a Dios, pastor, que Dios lo bendiga. Está tan bendecido. No tenía nada así como Gedeón. Gedeón, el pueblo de Israel estaba sufriendo opresión por los madianitas. Gedeón ocultaba el trigo para limpiarle la basura y comer un poquito. De ahí lo sacó Dios. Gedeón era un hombre temeroso, cobarde, porque alejarse de Dios, del Dios Todopoderoso, nos sentimos desprotegidos y nos invade el miedo, el temor, amado hermano. Pero cuando estamos con Dios sabemos que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y Dios le dice clarito a Gedeón: es mucho el pueblo. Y se volvieron, dice 22,000, el verso 3 dice: ahora pues haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000.
10,000 hombres solamente quedaron contra multitud del ejército de Madián. Pero aún así Dios le dice a Gedeón, todavía es mucho. El verso siguiente, y le da una instrucción, es mucho el pueblo, yo lo voy a probar, dice Dios. Yo voy a probar si confían o no confían en mí. ¿Sabe qué dice la palabra? Permítame leerle, por favor. Nahum capítulo 1, en el verso 7 dice así: Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Y conoce a los que en él confían, amado hermano. Dios conoce si usted y yo, si yo y usted confiamos en el Señor. Usted y yo y usted podemos decirle confío y confío, pero cuando verdaderamente tu confianza tal vez está en tu fuerza, yo no sé si está en tu dinero, en el capital que tienes o en el negocio o en la muñeca del gobierno que tienes o en el trabajo, la profesión, el intelecto, o que tu padre es tal vez el anciano de la iglesia o es el pastor. Yo no sé dónde está tu confianza. Pero Dios conoce los que confían en Él. A Dios nadie le engaña, a Dios nadie lo impresiona con sus palabras. A Dios le impresiona un corazón confiado como un león en Él, amado hermano. Bienaventurado el varón, bienaventurada la nación cuyo Dios es, cuya confianza está puesta en ese Dios de los cielos, amada iglesia. Esa persona es bienaventurada. Gedeón todavía estaba ahí acá, como que miraba 32,000 y después 10,000. ¿Cómo? Me imagino cómo estaba luchando Gedeón. Pero a Dios no le impresiona la multitud, hermano. No le impresiona nada. Él es suficiente. Él no necesita de mí ni de usted. No necesita de mis talentos, ni de mis dones, ni de mis habilidades, ni de mi capital, ni de nada. Solamente Él necesita un corazón dispuesto a creerle y a obedecerle a sus instrucciones. Le da la instrucción y le dice: lleva al pueblo, los voy a probar. El que la miere como el perro, que agarre la agua ahí y tome, ese va a ir contigo. Pero el que inclinare la cabeza directa al agua, se arrodillare, ese no va a ir contigo. 9,700 personas doblaron sus rodillas para saciar la sed que tenían de esa agua. Solo 300 personas lamieron como el perro alzando, porque ellos estaban armados. Era un ejército. ¿Sabe usted por qué no fueron 9,700? Porque todos los 10,000 estaban armados para ir a la guerra contra Madián. Y estos 10,000, usted sabe que cuando usted se arrodilla, usted se inclina para tomar agua de un río. Usted si pone un pie delante así y amontona las cosas, acá agarra con una mano, usted puede tomar. Pero para inclinar la boca al agua, la cabeza al agua directamente, usted tiene que despojarse para hacer apoyo, para apoyarse y inclinar la cabeza, porque si no se clavaría el agua. Estos 9,700 dejaron sus armas, dejaron aquello con lo que tenían que pelear contra el enemigo y saciaron su sed. Eso está pasando hoy en día en la iglesia. Gente con talento, gente con llamado, siervos y líderes que tienen llamado, tenían llamado, que tienen dones y talentos equipados por la gracia de Dios y el Espíritu Santo. Han dejado sus armas, han dejado de buscar a Dios por saciar en este mundo sus necesidades, amado hermano. Y por más dones y talentos que usted tenga, si usted no está dispuesto a formar el ejército de Dios para pelear la buena batalla, Dios no puede contar con usted, amado hermano, ni conmigo, ni con nadie. Por más tiluchi, por más capo que sea, por más verba que tenga para predicar, por más que haga lo que haga, si usted no está dispuesto a poner la mano en el arado sin soltarlo, usted no, y usted o yo o nadie es apto para el reino de Dios, dice la palabra del Señor. Por eso es que Dios le dice: apártame solo a estos 300.
Y con esos 300 Dios liberó al pueblo de Israel contra el numeroso ejército de los madianitas. Los confundió y se mataron entre ellos y los deshizo, amado hermano. Así obra el Señor. Así es el Dios todopoderoso en el quien debemos confiar. Pastor, dijo un niño, le preguntó al niño, mejor dicho el pastor, ¿quién te sanó? ¿Jesús te sanó? Sí, Jesús y el aceite de pata con el que sobó mi abuela. Pero ese niño es ingenuo. Pero hoy en día, Dios mío y Señor mío, y estamos corriendo al banco por un crédito. Estamos corriendo aquí y allá, lomeando de sol a sol para que podamos cubrir nuestras deudas, nuestras necesidades. Hemos dejado a Dios, hemos dejado las cosas del Señor, hemos dejado nuestras armas, como es la oración, como es la palabra de Dios, hemos dejado las armas de nuestra milicia, hemos dejado las cosas maravillosas que Dios nos ha entregado para pelear en este mundo que no da tregua. Pero sabiendo que en Cristo todo lo podemos y que somos más que vencedores, hemos dejado supuestamente, entre comillas, confiando en Dios, pero buscando independientemente y autosuficientemente saciar nuestras necesidades como estos 9,700 hombres. La mayoría se dobló sobre su rodilla. No doble su rodilla ante las circunstancias. No doble su rodilla buscando sus necesidades. Mira a Dios, levante la cabeza y clame y escuche la respuesta que Él tiene para su vida, porque Él sigue siendo el Dios sanador, Él sigue siendo el Dios proveedor, Él sigue siendo el Dios protector, amada iglesia. Él es el único Dios soberano y todopoderoso. Su mano no se ha cortado todavía. Sigue siendo el Dios de los cielos y de la tierra, amada iglesia. Le animo que usted pueda realmente considerar, y yo y todos consideremos a ese Dios maravilloso, fiel y verdadero, inmutable y soberano, amada iglesia. ¿Qué hacer, pastor? ¿Qué hacer ahora para recuperar? El Salmo 127 dice, si Jehová no edificare la casa, escuche, si no es Dios quien edifica tu hogar, si no es Dios quien está en medio de tu matrimonio, estás luchando en vano, hermana y hermano. Si no es Dios quien obra en tu economía, si no es Dios quien obra sobre tus hijos, estamos peleando en vano. Nos vamos a desgastar. Estamos buscando las cosas por otro lado. Hemos dejado la fuente de agua viva. Estamos buscando en este mundo saciar nuestras necesidades. Viviendo una vida egocéntrica, lleno de orgullo y de arrogancia y prepotencia. Es tiempo de volverse al Señor, amado hermano. Permítame leerle una porción más de la palabra. En Efesios, en el capítulo 6, el verso 10 dice así la palabra del Señor. Esta es la receta para volvernos a Dios, a creer y confiar en ese Dios soberano. Lo que pasa es que hemos estado escuchando más a este mundo. Hemos estado leyendo más las cosas de este mundo en las redes sociales, lo cual ha disipado nuestra fe en el Dios de los cielos. Hemos dejado su palabra y para volver a confiar en ese Dios soberano, tenemos que buscarlo en su palabra, conocer y recordar cómo es ese Dios soberano, quien un día te sanó, quien un día te liberó, quien un día restauró tu casa, tu hogar, tu economía, tu salud. Sigue siendo el Dios todopoderoso que sana. Jehová Rafa es su nombre. Jehová tus sanadores, amado hermano y hermana. Acudamos a Él de todo corazón. Acerquémonos pues a Él confiadamente ante el trono divino de su gracia, querida iglesia. Seamos una iglesia con Cristo en el corazón, amado hermano. Seamos una iglesia dependiente absolutamente de Dios, considerándolo en todos nuestros planes, nuestros caminos. Dejemos de ser una iglesia indiferente, independiente y autosuficiente. Y seamos una iglesia que reconozca que la vida y la salud que tenemos es gracias a Dios y que todas las cosas proceden de Dios.
Mire lo que dice la palabra del Señor. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Estad pues firmes, el verso 14, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, escúcheme, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ella con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Necesitamos volvernos a Dios. Necesitamos recuperar nuestro tiempo de oración, nuestro tiempo de clamor, nuestro tiempo de súplica. Necesitamos meternos a su palabra y volver a redescubrir ese Dios soberano, redescubrir su reino a través de su palabra. Porque Él no ha cambiado, amado hermano. Hemos dejado a Dios, nos hemos debilitado, nos ha invadido la incredulidad. ¿Sabe qué? Dice la palabra del Señor, Romanos 10:17, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo que activa la fe en nuestros corazones. Y aquello que parece imposible, si la palabra lo dice, así va a ser, amado hermano. Amén. Si el diagnóstico es difícil, pero si Dios quiere hacer la obra, Dios lo va a hacer, querida iglesia. Deje la lógica. Deje de estar ahí craneando, buscando, dando consejos mundanos, naturales, lógicos. Si usted es un pastor, si es un ministro, ore por esa persona, interceda y clama con toda oración y súplica por todos los santos, dice la palabra del Señor. Conoce el Señor aquellos que confían en Él. Yo quiero orar por esta palabra. Si usted es uno de ellos, así como yo, que hemos dejado de creer en el Dios soberano, en ese Dios todopoderoso, en ese Dios sobrenatural y maravilloso. Si hemos doblado nuestras rodillas buscando saciar nuestra sed, esa sed que no es material, sino es espiritual, hay una sed interior que es la búsqueda de Dios de parte de nuestras almas. Pero el engaño y las riquezas de este mundo nos hace creer que teniendo más vamos a ser más felices. Que teniendo otro carro más lindo vamos a ser felices. Otra casa, otra y otra. No se engañe, hermano. No se engañe. No es así. Busquemos a Dios, hermano. Déjeme decirle, en este tiempo que ha pasado de pandemia, el Dios más pésimo ha sido el dinero, hermano. Gente muy pudiente ha muerto ante esta pandemia y nada se ha podido hacer. Pero el Dios de los cielos sigue siendo Dios, amado hermano. Él es soberano y maravilloso, Él es bueno, Él es fiel. Acudamos a Él, acudamos y volvámonos a Dios de todo corazón y Él va a ser solícito en responder en su amor y su gracia a todos aquellos que nos humillemos y reconozcamos que Dios es Dios en los cielos, en la tierra y sobre todo en nuestras vidas, en nuestro hogar, en nuestra casa. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, aquí estamos confrontados por esta verdad, Señor, de tu palabra. Reconociendo que hemos dejado de creer a ti y a tu palabra, Señor. Perdónanos. Perdona toda incredulidad de nuestros corazones. Perdónanos, Señor, porque hemos ido tras los baales, tras las cosas materiales. Hemos doblado rodillas ante este mundo buscando saciar nuestras necesidades, nuestros apetitos carnales, Señor. Buscando las cosas materiales en este mundo, creyendo que eso va a saciar y va a llenar. Dios mío, perdónanos. Perdónanos porque hemos dejado tu palabra. Hemos dejado, Señor, la fuente de vida que eres tú, Señor.
y hemos cambiado, hemos trocado como tú demandas en tu palabra, como tú denuncias. Te hemos trocado, Señor, por el materialismo. Hemos trocado, Señor, por el ego, el orgullo. Pero aquí estamos, dígale. Hoy me vuelvo a ti, Señor. Hoy decido recuperar ese temor y esa fe, esa convicción. Dirigir mi mirada a ti, Señor. Porque reconozco, bendito Dios, que mi salvación viene de ti, Señor. No hay quien salve, dice tu palabra. No hay ni uno solo, Señor. Tú eres el único Dios verdadero. Hoy tu iglesia reconocemos que tú eres el Dios de los cielos y la tierra. Reconocemos que tú eres Dios santo y todopoderoso, Señor. Y que sin ti nada podemos hacer. Ayúdanos, por favor, Señor. Extienda tu mano maravillosa. Extienda tu gracia una vez más y tu misericordia. Y levántanos, Señor, para ser una iglesia empoderada con tu Espíritu Santo. Una iglesia humillada y rendida a tus pies. Que te reconozca en sus caminos todos los días de nuestras vidas. Aquí estamos, Padre bendito. Bendice a cada hogar, Señor. Bendice a nuestros hijos. Bendice nuestros matrimonios, nuestros hogares. Y abra los cielos, Padre bendito. Y derrama toda bendición espiritual. Derrama toda bendición física. Derrama toda bendición material, Señor. Porque tú eres nuestro sanador, Padre. Oro, Señor, por toda persona que está enferma en este momento. Señor, tu promesa dice que por tus llagas hemos sido sanados. Tú eres el mismo Dios de ayer, Señor. Y hoy día te pido por cada persona que está delicada de salud. En el nombre de Jesús, amado hermano, sea sana. Reciba esa promesa de sanidad. Por el poder del Espíritu Santo, sea sana y sea libre de esa dolencia, de esa enfermedad. En el nombre de Jesús, se rompe todo yugo. Se rompe toda ligadura en piedad. En tu vida, eres libre en tu mente y en tu corazón de toda perturbación de la tinieblas. En el nombre de Jesús te bendigo y toda la gloria y la honra le damos a nuestro Dios y Padre en el nombre de Jesucristo. Amén y amén, Señor. Que Dios te bendiga, amada iglesia. La paz del Señor.